Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito, donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada y cada lágrima de nuestras series predilectas. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos de la vida de Kerem y, por supuesto, la de Hande. Han estado siguiendo este triángulo amoroso, ¿verdad? Han estado especulando, debatiendo y bueno, hoy vamos a hablar de algo que ha explotado todo, la reacción del padre de Kerem sobre Hande. Prepárense porque esto desata el caos y no es poca cosa. Si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse, que tanto nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido, y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Vamos a empezar porque hay mucho que comentar. Bueno amigos, ustedes saben que la historia entre Kerem y Hande ha tenido sus altos y bajos, sus momentos de dulzura y sus episodios de pura tensión. Hemos visto cómo se han acercado, cómo han luchado contra sus propios sentimientos y sobre todo, contra las opiniones externas. Pero hay una figura paterna, la del señor que crió a nuestro querido Kerem, que hasta ahora había sido un espectador silencioso, o al menos eso creíamos. De repente el padre de Kerem, un hombre que siempre ha dado la impresión de ser reservado, de tener sus propios ideales y de cuidar mucho la reputación de su familia, ha intervenido de una manera que nadie esperaba. Y lo más impactante, su reacción ha sido directamente sobre Hande. Imaginen la sorpresa, la incomodidad, el puro desconcierto que esto ha generado. Para entender la magnitud de este evento, tenemos que recordar un poco el contexto. Kerem, nuestro protagonista, ha estado navegando en aguas turbulentas. Por un lado está la presión familiar, las expectativas, quizás hasta un matrimonio concertado o un futuro ya planeado por su padre. Por otro lado está Hande, una mujer que ha demostrado ser fuerte e independiente, y que, para bien o para mal, ha conquistado el corazón de Kerem. El padre de Kerem hasta este momento parecía aceptar, o al menos tolerar, la presencia de Hande en la vida de su hijo. Pero algo ha cambiado. Quizás un comentario casual de Hande, quizás una situación que Kerem vivió y que expuso a Hande de una manera que al padre no le gustó, o tal vez, simplemente, el tiempo ha permitido que el padre de Kerem forme una opinión definitiva y al parecer, muy negativa sobre ella. Y cuando digo que desata el caos, no exagero. Piensen en las implicaciones. Un padre con autoridad, con influencia en la vida de Kerem, que se opone abiertamente a la relación. Esto no es solo una discusión familiar, esto puede significar un ultimátum. Puede significar que Kerem tenga que tomar una decisión difícil entre su padre y Hande. Y sabemos lo leal que es Kerem, pero también sabemos que su padre es una figura importante para él. ¿Cómo reaccionará Hande ante esta oposición frontal? ¿Se dará por vencida? ¿O luchará con más fuerza? Las redes sociales ya están ardiendo, los foros están llenos de teorías, y los fans están divididos. Algunos apoyan al padre argumentando que quizás tiene buenas razones, que está protegiendo a su hijo. Otros defienden a Hande a capa y espada, diciendo que Kerem debe elegir su propio camino y que el padre está siendo demasiado controlador. Lo que más llama la atención es la forma en que se desarrolló esta reacción. ¿Fue una conversación privada que se filtró? ¿Fue un comentario público en un evento? ¿O quizás una escena dramática que presenciamos en la serie? Según lo que se ha filtrado y lo que se rumorea, parece que el padre de Kerem tuvo un encuentro directo con Hande, o al menos una conversación con alguien cercano a la situación que involucraba directamente a Hande. Y sus palabras, o al menos la esencia de ellas, han sido devastadoras. Se habla de desaprobación rotunda, de advertencias, de quizás incluso de intentar separar a la pareja. Imaginen la escena, el padre de Kerem, con esa mirada seria y penetrante, enfrentándose a Hande, intentando quizás intimidarla o hacerle ver que no es bienvenida. O tal vez fue una conversación tensa con Kerem, donde le expuso sus razones y le dejó claro que si quería el apoyo de su padre, Hande no podía ser parte de su vida. Este tipo de conflictos familiares son tan comunes en las telenovelas turcas porque son reales y porque generan muchísima empatía y drama. Nos hacen pensar en nuestras propias familias, en las presiones sociales, en las expectativas que a veces se ponen sobre nosotros. Y en este caso particular, la figura del padre de Kerem añade una capa de complejidad. No es un villano típico, al menos no todavía. Podría ser un padre que genuinamente cree que está haciendo lo correcto para su hijo, aunque sus métodos sean cuestionables. Podría estar protegiendo a Kerem de un futuro que él considera incierto o perjudicial.
O quizás, y esto es lo que más nos gusta especular, haya algo más profundo, algo oculto. Un secreto del pasado que justifique su aversión hacia Ande o su familia. Ahora, ¿qué podemos esperar de las próximas escenas, basándonos en esta reacción del padre de Kerem? Definitivamente el camino para Kerem y Ande se va a complicar aún más. Si el padre de Kerem tiene una posición tan firme, es probable que intente utilizar todos los recursos a su alcance para separarlos. Esto podría incluir presionar a Kerem, ofrecerle alternativas, incluso amenazarlo con retirar su apoyo financiero o emocional. También es posible que intente desacreditar a Ande, o que busque información que pueda usar en su contra. Por otro lado, esta presión externa podría, paradójicamente, unir más a Kerem y Ande. Podría hacerles darse cuenta de cuánto se quieren y de cuánto vale la pena luchar por su amor. Podrían unirse para enfrentar juntos este desafío, demostrando que su vínculo es más fuerte que cualquier obstáculo. Y pensemos en Ande. ¿Cómo maneja esta situación? Ella siempre ha sido una mujer de carácter. No creo que se quede de brazos cruzados. Es probable que enfrente al padre de Kerem directamente, defendiendo su relación y su derecho a estar con la persona que ama. O quizás en un intento por evitar más conflictos para Kerem, decida alejarse, aunque sea doloroso, para que Kerem pueda tener paz con su familia. Esa sería una opción dramática y desgarradora, pero también muy heroica por parte de Ande. O tal vez, y esto sería un giro inesperado, ella misma revele algo del pasado que haga que el padre de Kerem cambie de opinión, o que al menos, lo ponga en una situación comprometedora. Las posibilidades son infinitas y es eso lo que hace que esta serie sea tan adictiva. La reacción del padre de Kerem ha sido un punto de inflexión, un catalizador que acelera todos los conflictos latentes. Ya no se trata solo de los malentendidos entre Kerem y Ande, o de sus inseguridades. Ahora hay una fuerza externa poderosa y con autoridad, que se opone directamente a su felicidad. Esto eleva la apuesta, intensifica el drama, y nos deja a todos con la boca abierta, esperando ver cómo se desarrolla esta tormenta. ¿Será este el fin de Kerem y Ande? ¿O será el principio de una batalla épica por su amor? Lo que es seguro es que las próximas semanas de la serie van a ser de infarto. ¿Y ustedes, mi gente, qué piensan de todo esto? ¿Están del lado del padre de Kerem? ¿Creen que tiene motivos justificados para oponerse a Ande? ¿O piensan que está siendo un obstáculo innecesario en la vida de su hijo? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Son la parte más importante de esta comunidad y sus ideas siempre enriquecen nuestras discusiones. ¿Qué creen que hará Ande? ¿Cómo creen que Kerem manejará esta presión familiar? Dejen volar su imaginación y compartan sus teorías. Para resumir, la reacción del padre de Kerem sobre Ande ha sido un evento sísmico que ha provocado un caos considerable en la trama. Hemos analizado las posibles motivaciones del padre, las implicaciones para la relación de Kerem y Ande, y los posibles giros que esta situación podría tomar en los próximos episodios. Lo que sí está claro es que este conflicto familiar va a ser uno de los ejes centrales de la historia en adelante, y va a poner a prueba la fuerza del amor entre nuestros protagonistas como nunca antes. Ha sido un placer enorme estar con ustedes hoy, desglosando este emocionante acontecimiento. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un gran me gusta que nos anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y compañeros de fandom que también aman este tipo de dramas, así la comunidad crece y las discusiones se vuelven aún más interesantes. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, más emoción y por supuesto con todo el corazón puesto en nuestras series favoritas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.